Hay silencios que curan y silencios que matan. Silencios que revelan y silencios que esconden. Silencios donde Dios parece respirar y otros donde su ausencia pesa como piedra. Hay un silencio que arde y otro que anestesia, y entre ambos caminamos, porque si algo acompaña al ser humano desde el principio, es ese rumor callado que sigue preguntando: ¿dónde estás, Dios, cuando callas? El silencio de Dios nos desconcierta, sobre todo cuando lo esperábamos hablando, porque desde niños nos enseñaron a imaginarlo hablando. Y dijo Dios: sea la luz. La palabra fue su primer acto. Por eso cuando callas sentimos que algo se rompe. Pero hay un punto en la historia y en nuestra historia donde el silencio se vuelve insoportable. Y ese punto lo encontramos en Jueces 19, el relato más oscuro del Antiguo Testamento. Este relato nos habla de un levita, su concubina, una noche, un pueblo entero que no sale a defenderla y un grupo de gente que la humilla hasta la muerte. Ella es violada, asesinada, y al amanecer, el hombre, el levita, la encuentra tendida en el umbral de la puerta. «Levántate», le dice, pero ella no responde. El texto termina con una frase que corta el aire: y nadie dijo nada. Nadie, ni los hombres del pueblo, ni el levita, ni Dios. Ese silencio es una condena, el más terrible de todos, el de una sociedad que deja de hablar ante la injusticia, el de una fe que ya no se atreve a gritarle a Dios su dolor. Ese silencio no es santo, es complicidad. Es un ruido apagado de un mundo que aprendió a acostumbrarse al horror. Y sin embargo, la Escritura lo conserva. No lo oculta, no lo maquilla. Ahí en la Biblia misma hay una herida abierta donde Dios no dice nada. Tal vez para recordarnos que su silencio no siempre es ausencia, sino un espejo. Que a veces el silencio de Dios solo nos devuelve el eco de nuestro propio mutismo ante el dolor humano. Siglos después, otro silencio estremeció al mundo. Pilato, sentado frente a Jesús, le lanza una pregunta que atraviesa los siglos: ¿qué es la verdad? Y Jesús no responde. Jesús calla, guarda silencio. Calla ante el cinismo del poder, ante la manipulación de la palabra, ante quien no busca comprender, sino controlar. Su silencio no es evasión, es juicio. Un juicio sin palabras donde la verdad se defiende sola. Porque hay silencios que no son cobardía, sino resistencia. El silencio de Jesús es el de quien no se presta al juego del ruido, de quien no convierte el misterio en debate. Ahí, en su quietud, está toda la fuerza de lo que no necesita probarse. El amor no discute, la verdad no grita, la luz no se justifica. A veces, callar es la única forma de seguir siendo verdadero. Hay otro silencio, el de Betania. Jesús se entera de que su amigo Lázaro ha muerto. Está en otro lado, y cuando se entera, no va, no se mueve, no corre. Solo se queda ahí, en donde estaba, y guarda silencio. Y ese silencio para Marta y María duele como traición. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, le dicen. Es un reclamo, es una confesión, es un grito de quien no entiende, es un grito de alguien a quien le duele el silencio.
Y Jesús, antes de hacer nada, llora. Llora con ellas, llora con nosotros. Y recién entonces habla. Lázaro, sal fuera. Ese silencio largo antes del milagro fue el espacio donde el dolor se volvió confianza, donde el abandono se transformó en encuentro. Dios no llega cuando queremos. Dios llega cuando el alma ya no puede más, cuando su ausencia nos ha vaciado de toda pretensión. Solo entonces su palabra resuena, y no como explicación, sino como resurrección. Vayamos a otro silencio, el de lamentaciones, un silencio profundo. Estamos en una ciudad en ruinas, un pueblo que ya no tiene templo, ni profeta, ni esperanza. Jerusalén llora y dice: mira, Señor, mi aflicción. Pero tú callas. Ese silencio es el más humano, el de los que oran sin respuesta, el de los que ya no saben si alguien escucha. Pero ahí, en medio de ese lamento, se asoma un respiro. Bueno es guardar silencio y esperar la salvación del Señor, dice Lamentaciones 3:26. El silencio se vuelve entonces espera, no resignación, sino espacio. Un hueco donde algo puede volver a nacer. El silencio de Dios deja de ser negación y se vuelve gestación. Ahí donde ya no hay discurso, solo queda la posibilidad de ser habitado. Quizás en realidad todo el camino de la fe sea aprender a convivir con ese silencio, a no llenarlo con explicaciones apresuradas, a no confundirlo con castigo, a no usarlo como excusa para la indiferencia, sino a escucharlo, aunque duela, porque si lo escuchas bien, hay algo dentro de ese silencio que respira. A veces el alma no puede más. A veces solo queda sentarse frente a las ruinas, como Jeremías, como Marta, como Jesús, y dejar que el silencio haga su trabajo, el de romper, el de limpiar, el de curar. Dios acontece en el silencio, no porque no hable, sino porque habita el intervalo entre nuestras palabras. Allí donde ya no hay discurso, pero sí presencia, donde no hay certezas, pero sí compañía, donde no hay ruido, pero hay vida. Solo en Dios haya descanso mi alma, dice el salmista. De Él viene mi salvación. Ese no es el silencio de la indiferencia, sino el del descanso, el de quien ya no necesita entenderlo todo para creer, el de quien se deja mecer por un misterio que no explica, pero sostiene. Soy Samuel Gallegos, y si hoy sientes que Dios calla, no huyas del silencio, no trates de llenarlo. Escúchalo, siéntelo, respíralo, porque puede que ese silencio no sea ausencia, sino el modo más puro en que Dios va sucediendo.